El tema de mi ponencia es la tecnología de corte por chorro de agua en el sector de muebles de madera. Frente a una de las limitaciones de los procesos de corte convencionales, como es el desarrollo de herramientas de corte adecuadas para el tamaño y para los diversos materiales empleados, se presenta el proceso de manufactura no convencional, el corte por chorro de agua, para realizar cortes utilizando un hilo de agua como única herramienta, siendo un método alternativo donde los procesos convencionales de fabricación pueden ser muy limitados. Teniendo en cuenta que en el sector de muebles de madera, estos no solo, en este caso, hacen muebles solo de material de madera, sino que hacen muebles combinando la madera con otros materiales, entre ellos el metal. Indicar que el estrecho chorro de agua, que es la herramienta de corte, tiene una gran eficacia y puede cortar fácilmente piezas de madera en una sola pasada, y el agua unida a los abrasivos permiten cortar materiales duros como los metales, entre otros. El objetivo general es identificar dentro de los procesos de corte no convencionales a proceso de corte por chorro de agua como un proceso de corte para el sector de muebles de madera. Y dentro de los objetivos específicos, describir el proceso del corte por chorro de agua, reconocer las aplicaciones y determinar las ventajas y desventajas de este proceso. El poder de los chorros de aguas ha estado al servicio de la humanidad durante cientos de años. Los antiguos egipcios usaban arena combinada con agua para extraer y limpiar. El agua a alta presión se ha utilizado para la tala, en la silvicultura como en la minería. Los mineros de California a mediados del siglo XIX usaban agua para cortar las laderas de las montañas auríferas. Se concibe al doctor Norman Franz como el padre del chorro de agua, quien fue la primera persona que estudió el uso de agua a presión ultra alta como herramienta de corte. El doctor Franz fue un ingeniero forestal que curiosamente quería encontrar nuevas formas de cortar árboles gruesos en madera. Existen dos tipos de corte por chorro de agua. El corte por chorro de agua, donde la entrada de agua pasa a través de un pequeño orificio que tiene una joya, creando un haz de agua muy delgado y de muy alta velocidad, lo que hace cambiar la presión a la velocidad. Es decir, los 60.000 psi se convierten a una velocidad supersónica Mach 4. El corte de chorro de agua con abrasivos comienza igual que el corte por chorro de agua. Sin embargo, el agua que sale del orificio de la joya sale a una velocidad supersónica que crea un vacío que extrae el abrasivo y se mezcla en el tubo de mezcla, acelerando las partículas abrasivas, que son las que cortan los materiales muchos más duros. El sistema de corte por chorro de agua con abrasivo consta de 4 partes principales: el sistema de preparación de agua, el sistema de generación de presión, la formación del chorro, el sistema de suministro de abrasivos. El sistema de preparación de agua es aquel
que se encarga de suministrar agua purificada al sistema de generación de presión, por lo que partículas mayores a una micra tienen que ser filtradas para evitar el desgaste de las partes críticas del sistema de generación de presión. En el sistema de generación de presión, la bomba es justamente el corazón del sistema de corte del chorro de agua. Aquí, la presión de agua es generada por una bomba intensificadora donde hay dos circuitos fluidos, el circuito de agua, el de color azul, y el circuito hidráulico que utiliza aceite, el color anaranjado. La ultrapresión es generada por el sistema hidráulico, el cual es accionado por un motor eléctrico que actúa sobre un pistón multiplicador. El émbolo, como ustedes observan, se mueve de atrás hacia adelante, impulsando una presión de aceite de hasta 3000 psi. La presión del aceite actúa sobre un disco de gran diámetro. Este disco tiene al menos 20 veces más grande que el extremo del émbolo, donde los 3000 psi de presión de aceite intensifican la presión de agua hasta 60.000 psi. En la actualidad, cabe resaltar, se tienen máquinas que están llegando hasta los 94.000 psi. Antes de que el agua salga, ¿no?, del cabezal de corte, pasa por un atenuador de presión. Y esto es para asegurar que el agua que sale del cabezal de corte sea constante y consistente. Para formar el chorro de agua con abrasivo, primero el agua atraviesa un orificio muy pequeño para crear un chorro de agua a alta velocidad, que pasa luego a través de un tubo de mezcla donde se crea el efecto Venturi, un vacío donde las partículas son aceleradas por la alta velocidad que trae el chorro de agua y que pasa luego a través de una boquilla. Por lo tanto, el orificio, el tubo de mezcla y la boquilla son las partes más importantes para la formación del chorro de agua. En el suministro de abrasivos, cabe resaltar que el abrasivo es una partícula dura y no metálica que tiene aristas agudas y forma irregular. Los materiales abrasivos para el corte por chorro de agua, ¿no?, son microesferas de vidrio, granates, carburo de silicio, el óxido de aluminio y vidrio triturado. El tamaño de los abrasivos usualmente está dado por la designación de malla: 50, 60, 80, 100 y 220. La forma de trabajo para operar las máquinas herramientas de corte por chorro de agua, primero es planificar y diseñar la pieza. Para ello se utiliza el software CAD, diseño asistido por computadora. Con este software se genera un archivo de vectores y un archivo de trayectoria ordenada. Luego viene la etapa de CAM, manufactura asistida por computadora. En esta etapa, el archivo de trayectoria ordenada que se generó en la etapa del CAD, ¿no?, que se utiliza para generar los códigos de control numérico computarizado, CNC, los cuales, ¿no?, se comunican con la máquina herramienta para simular los cortes e impulsar el chorro de agua para el corte de las piezas. Posteriormente, para la operación de la máquina, se ingresan los valores de los parámetros, como diámetro del orificio, el diámetro del tubo de mezcla, la presión de la bomba de agua, el flujo de abrasivo, y se selecciona el tamaño del abrasivo de la lista de opciones.
A continuación, voy a brindar dos videos. En uno de ellos, el corte de madera y en el siguiente, el corte de metal. Como pueden observar, la pieza ha sido cortada. Algunos fabricantes piensan que la madera puede absorber el agua, sin embargo, esto no sucede porque el chorro de agua tiene una alta presión y velocidad. Por lo tanto, no hay absorción de agua. A continuación, el otro video que muestra el corte en placas de acero inoxidable y de aluminio. Aquí también podrán escuchar el ruido que genera este tipo de corte. Dentro de las aplicaciones del corte por chorro de agua, casi podemos encontrar que se puede cortar varios de los materiales conocidos. Por ejemplo, alimentos. El corte de los alimentos fue una de las primeras aplicaciones del corte por chorro de agua. Se puede cortar carne, pescado, frutas, verduras, repostería, alimentos congelados e incluso barras de dulce se cortan en la actualidad con los chorros de agua de alta presión. El corte por chorro de agua pura en el corte de alimentos, pues ofrece una ventajas, en este caso productivas, pero sobre todo sanitarias en comparación con otros métodos de corte. Y con relación a los cortes de madera, pues se puede cortar la madera de pino, cedro, teca, mango, entre otros, como los tipos de madera de ingeniería, la madera contrachapada, los tableros de fibra de densidad media, los tableros de fibra y laminado, ya que la madera de ingeniería posee propiedades especiales, como es la alta densidad, la alta resistencia y un espesor personalizado. El chorro de agua corta desde productos de automoción hasta productos con materiales delicados, materiales reflectantes, materiales duros y materiales sensibles a la intensidad del calor. Dentro de las ventajas que presenta este tipo de corte sobre procesos convencionales y no convencionales, se debe destacar la versatilidad del maquinado. Aquí el corte por chorro de agua y principalmente el corte por chorro de agua con abrasivos corta prácticamente cualquier material, independientemente de su espesor y dureza. Y es empleado particularmente para cortar muchos de los materiales considerados difíciles de maquinar. Rápida instalación y programación, pues esta simplicidad significa que es rápido y también es fácil de cambiar los materiales y que no son necesarios los cambios de herramientas, ya que la única herramienta de corte, en este caso, es el hilo de agua. El movimiento del cabezal de corte es controlado por una computadora, como se indicó anteriormente, ¿no? Se utiliza la combinación del CAD, el diseño asistido por computadora, con el CAM, la manufactura asistida por computadora. Una mínima o ninguna zona afectada por el calor, pues durante el corte
el poco calor generado es absorbido por el agua. Generalmente el mecanizado se realiza a temperatura ambiente. El resultado de no tener ninguna zona térmica significa que se puede maquinar sin el endurecimiento del material y deformaciones, por lo que se le considera un corte en frío muy requerido y que aplicaciones donde el material no puede verse afectado por el calor. Con respecto a los productos de madera, estaríamos evitando los bordes quemados. Es también un proceso amigable con el ambiente, un proceso ecológico, ¿no? Aquí el material abrasivo gastado y los residuos son propicios para el relleno sanitario, ¿no? El abrasivo de granate es inerte y puede eliminarse con el resto de la basura. No es necesario tener que utilizar productos químicos nocivos u otros materiales peligrosos para cortar la madera. Se habla también de un ahorro de material, pues la generación de un corte estrecho de agua, de chorro de agua, permite eliminar solo una pequeña cantidad de material. Asimismo, tendrá una calidad superior de los bordes en tus cortes. Las piezas sin distorsión serán muy ventajosas para su proceso de fabricación, por lo que es no necesario realizar un procesamiento secundario. Además, se podrían evitar las rebabas en la madera cortada por el chorro de agua. Flexible, pues los cambios de tipo de material suponen únicamente un cambio en la velocidad del corte, no habiendo necesidad de reemplazar piezas y herramientas. Por otro lado, permite aumentar la cantidad producida a través del acomodo de varias placas de material al mismo tiempo y del corte de múltiples piezas en una única etapa. Esto permite ahorrar tiempo en el proceso. Además, no es necesario tener que invertir una cantidad elevada en herramientas complicadas. Aunque el corte por chorro de agua con abrasivo es un proceso de mecanizado realmente útil, ¿no? Y puede ser utilizado en varias aplicaciones. Esta tecnología tiene las siguientes desventajas. La alta inversión inicial, ya que el mayor costo de operación es el costo del equipo en sí. El ruido asociado al proceso de corte por chorro de agua con abrasivo, pues este tipo de proceso involucra ruidos del proceso mecánico y aerodinámico. El ruido mecánico viene del motor, mientras que el ruido aerodinámico viene de la alta velocidad en la que viaja el chorro de agua, por lo que se requiere una protección auditiva. Conicidad o geometría de Kerr, pues la conicidad en el corte, esta es la que se genera cuando se cortan materiales de gran espesor. Y como parte de indicar la metodología, en este caso fue cualitativa, el diseño de la investigación fue no experimental y la hipótesis planteada se podrá utilizar la tecnología de corte no convencional, el corte por chorro de agua, en el sector de muebles de madera. Y entre las conclusiones podemos indicar que el corte por chorro de agua es una de las formas innovadoras de cortar diferentes materiales duros y blandos, como la madera. Sin embargo, algunos fabricantes no son conscientes del potencial de este método de corte. El estrecho chorro de agua tiene una gran eficacia. El corte de madera por chorro de agua no consume una cantidad grande de electricidad y es además un proceso
amigable con el ambiente, es un proceso totalmente ecológico. En el sector de muebles de madera, permitiría con una sola máquina cortar madera y metal u otros materiales de los que se estén combinando con la madera en la fabricación de estos muebles. Antes de culminar, se presentan las siguientes referencias bibliográficas. Se agradece por la atención prestada. Muchas gracias.